Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar con la segunda sesión ya de curso de Mate 2. En la sesión pasada, pues estuvimos trabajando con toda la parte, digamos, básica de integral eh, indefinida, lo que también se conoce como derivadas, antiderivadas, perdón. Eh, Vimos algunas propiedades, vimos incluso ya el primer método de integración, que es el método de U-sustitución. Digamos que eso ya es parte de de los primeros dos temas que debemos tener cubiertos inicialmente. Eh, y bueno, también hicimos algunos ejercicios, incluso vimos algunas propiedades de la integral definida, en donde pues nos da una idea más o menos de cómo operar. ¿Qué es lo que viene? Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con la integral definida, que es, digamos, la integral que va a ser más interesante para nosotros desde el punto de vista de modelos, de problemas, aplicaciones prácticas, etcétera, que nos vamos a estar encontrando por ahí. Eh, y tenemos que comenzar desde la motivación de ese concepto, ¿ok? La integral definida, a diferencia de la integral indefinida, no es solamente una antiderivada, es una idea que tiene detrás una motivación muy parecida al caso de de la derivada. En el caso de la derivada, en Mateo 1, ¿qué era lo que sucedía? Nosotros estábamos, eh, comenzamos digamos, con una idea que era eh, la pendiente de la recta tangente, ¿no? A una curva. Nosotros teníamos o sea, un problema de geometría. Un problema de geometría en el cual nos pedían, vamos a ir haciendo algunos esquemas por acá. Sí, tú tienes una curva, ¿ok? Y tienes un punto. ¿Ok? Recordando un poco esos temas por allá. ¿Sabías que la curva era la curva y igual f de x? Y la pregunta era, bueno, mira, ¿cuál será la pendiente de la recta que es tangente a ese punto, a la curva, ¿no? La pendiente de esa recta. Y era un tema, ¿no? Porque nosotros teníamos, o sea, desde el primer examen de Mateo 1, nosotros sabíamos que para poder encontrar la ecuación de una recta necesitábamos el punto y la pendiente, o dos puntos para poder calcular la pendiente. Entonces, nosotros hacíamos un desarrollo, por ahí aparecían los límites, y al final lo que obteníamos como resultado era la pendiente para poder construir luego la ecuación de la recta, pero un concepto nuevo que era el de la derivada. Entonces, o sea, cuando nosotros en Mateo 1 nos hacíamos esta pregunta para estos casos y ya teníamos en mente la noción de los límites, el resultado era que la pendiente no era más que la derivada de la función en el punto en particular, ¿no? Y esta cosa era, si se recuerdan, un límite, el límite cuando h tiende a cero de f, h menos f de a entre h. ¿Okay? Entonces, o sea, digamos que ese problema dio como resultado esto que tenemos por acá, que era el concepto de la derivada. Nosotros aquí en Mateos también vamos a ver un problema, que es el problema del área bajo la curva, y que el resultado va a ser la integral definida. ¿Okay? Yo pienso que a diferencia del caso de Mateo 1, en Mateo 2 se le saca bastante jugo a la definición de la integral. Si se acuerdan, esto que teníamos por acá era la derivada por definición. Cuando nosotros teníamos una función derivable, lo que hacíamos era aplicar técnicas de derivación. Pero habían casos en que teníamos que aplicar la definición de la derivada. Acá también nosotros vamos a tener una manera de hacer las integrales, que es utilizando el teorema fundamental del cálculo y las antiderivadas, para no tener que recurrir a la definición. Pero sí es cierto que cuando nosotros hablamos de integral definida, tenemos también una definición que involucra un límite, de hecho.
sea, fíjate que hasta el momento lo que vamos a seguir haciendo es el estudio de los límites. Incluso cuando llegues a Mate 4, pasando ahí por ese pequeño desvío que es Mate 3, no tanto porque, o sea, porque es otra materia, es álgebra lineal, vas a continuar estudiando límites hasta que llegues a ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver cómo es ese problema, qué es lo que se nos plantea para poder empezar a darle forma a ese concepto de la integral definida y que quede lo más claro posible, porque la verdad es que desde mi punto de vista es un concepto bastante bonito de entender. Entonces, vamos a empezar haciendo una discusión sobre la introducción al área. Okay. Todavía se está uniendo gente por acá. Bien. A ver, nosotros pues estamos acostumbrados a trabajar con áreas de polígonos, áreas incluso el área de una circunferencia, etcétera. Pero es un tema que nosotros siempre nos han enseñado desde bachillerato o incluso de primaria, que es una fórmula, ¿no? Por ejemplo, el área de, no sé, un triángulo es la base por altura dividida entre dos, el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, ese tipo de cosas nosotros no las aprendemos de memoria. ¿Okay? Pero llega un punto en que queremos encontrar áreas de cosas un poco más complejas. O sea, si te fijas, nosotros hemos trabajado hasta ahora prácticamente con áreas de polígono. Y, y el área de los polígonos, pues es algo que está, digamos, tabulado para nosotros. Pero cuando ya no es un polígono en lo a lo que le tienes que dar el área, sino es a una cosa un poco más compleja, necesitamos otras técnicas. Entonces, por ejemplo, el problema que nosotros vamos a estar trabajando para que ya se hagan la idea de hacia dónde vamos a ir es el siguiente. Vamos a dibujar acá un plano, vamos a dibujar una función continua, ¿okay? Vamos a ver que vamos a poder integrar funciones que no son continuas mientras las integremos a trozos. Por ejemplo, esta función, vamos a llamarla f de x. ¿Sí? Y por acá, vamos a decir que estamos en el intervalo desde A hasta B. Esto es el eje X, esto es el eje Y. Entonces, fíjate la pregunta que yo te puedo hacer acá. Así como aquí hablábamos, mira, ¿cuál es la pendiente, la recta tangente, la curva en el punto tal? Acá yo puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el área encerrada en esta región? ¿Sí? Todo esto que tenemos acá. Si te fijas, esto es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. ¿Ok? En Mateo 1 era cuál es la pendiente de la recta tangente. Acá es cuál es el área bajo la curva. Entonces, la respuesta a esta pregunta va a ser al final una integral definida. Pero lo interesante acá es o sea, el recorrido que vamos a hacer para llegar hasta allá, ¿no? Porque vamos a manejar varias ideas, incluso vamos a conocer algunos elementos nuevos de matemática que, a ver, generalmente están en bachillerato, pero que, por lo menos en mi caso, yo les llegué a conocer fue en la universidad, que son las sumatorias, notación sigma y todas estas cosas. Entonces, esto es el área bajo la curva. ¿Bajo la curva cuál? Bajo la curva f. Perdón, bajo la curva y igual a f de x entre a y b. ¿Okay? Y fíjate que no es no es obvio, ¿no? Es decir, o sea, de verdad que la pregunta de cuál es el área para nosotros siempre ha sido sencilla de responder, pero en este caso, ¿cuál es el área debajo de esa curva definida por esa función? Si esta curva, por ejemplo, fuese, no sé, una recta, sí, por ejemplo, bueno, nosotros podríamos decir, si yo conozco la recta, puedo conocer cuál es esta altura, puedo conocer cuál es esta altura también, entonces yo pico esto aquí en un pedacito que sea un triángulo, en un pedacito que sea un rectángulo, sumo las dos áreas y listo, se acabó el problema. Y sí, funciona bastante bien. Pero si la función, o sea, estamos hablando en general de una función que no conocemos, o bueno, una función, o sea, una parábola, una raíz, etcétera, ¿cómo hacemos ese cálculo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a manejar este problema bajo la siguiente idea.
Un segundo, aquí se están viendo, ok. Por ejemplo, voy a mostrarles acá un poco lo que muestra el libro, que me parece que lo explica bastante bien. Vamos a traerme aquí esta figurita. Vamos a estar utilizando los límites, pero ya vas a ver dónde aparecen los límites. Fíjate lo siguiente. Hay una pregunta o sea, que podemos hacer acá que nos va a ilustrar bastante bien cuál es el método que vamos a estar utilizando para poder resolver esto del área bajo la curva. Fíjate que acá tengo una circunferencia, ¿ok? Tenemos esta circunferencia, podemos decir que esa circunferencia tiene, no sé, radio R, radio 1, el que tú quieras. Y la pregunta es, ¿cuál será el área de esa circunferencia? Sabiendo nosotros pues que el área es un número positivo, conocemos ya el área de los polígonos, este, o sea, nosotros conocemos el área que sí de un cuadrado, de un hexágono, de un pentágono, etcétera. Eso está tabulado, disponible para nosotros. Eh, pero quisiéramos ver a partir de allí cómo calcular el área de una circunferencia. Entonces, fíjate que acá lo que propone esta ilustración que sale en el libro, en el Purcell, es lo siguiente. Bueno, mira, ¿qué tal si empezamos a rellenar esta circunferencia con polígonos inscritos? A ver, por si acaso, para que quede todo claro por allí, inscrito significa que está dentro, ¿no? Y circunscrito significa que está fuera. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo un rectángulo o un cuadrado circunscrito, lo tendría que dibujar así, ¿ok? Una cosa así. Aquí me metí yo por la circunferencia por este pedacito, pero bueno, es eso, ¿no? Aquí estaríamos dibujando o sí, dibujando un cuadrado circunscrito a la circunferencia. Pero en este caso quisiéramos rellenar la circunferencia, entonces dibujamos un cuadrado inscrito. Y claro, el cuadrado tiene un área que va a estar determinada por la longitud de sus lados, ¿no? Este tiene el lado L, esto tiene el lado L. Si yo conozco esos lados, fíjate que esos lados pues van a estar determinados por quién, pues por el radio de la circunferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo divido este cuadro así, ¿okay? Yo puedo agarrar y calcular, por ejemplo, este lado a partir del conocimiento que yo tengo sobre este lado y este lado. Vamos a suponer que el radio es L1. Entonces, ahí me lanzo mis cuenticas como para poder calcular los lados y podría encontrar entonces el área de eh, el rectángulo, perdón, el cuadrado, y dar una aproximación. ¿Por qué va a ser una aproximación? Bueno, porque fíjate que el área del cuadrado es toda esta región que está acá. Y tengo un gran error ahí, porque me está sobrando todos estos pedacitos que están acá. ¿Okay? Entonces lo que yo voy a estar dando no es exactamente, ni se acerca mucho que digamos, al área de la circunferencia. Pero, ¿qué pasa si entonces empezamos a aumentar el número de lados que tienen los polígonos? Porque aquí yo inscribí un cuadrado, pero vamos a inscribir polígonos que tengan más lados. Vamos a inscribir un hexágono, un pentágono. Entonces, por lo menos acá tenemos un polígono de más lados todavía, ¿okay? Que estamos llamando P2. O sea, aquí el área sería P1 y aquí el área sería P2. Entonces, fíjate que acá ahora la región es todo esto que tenemos acá y fíjate que se reduce el error. O sea, fíjate que el errorcito ahora es más pequeño, lo que significa que el área de este polígono, que estamos llamando P2, se acerca un poco más al área de la circunferencia o al área del círculo porque estamos minimizando pues, el error que hay, ¿no? Sin embargo, todavía no es el área exacta. Y fíjate que la idea pues es que a medida que vamos aumentando en el número de lados del polígono, pues lo que estamos haciendo es reducir ese error y acercándonos cada vez más al área de la circunferencia o al área del círculo. Y este mismo proceso se puede hacer no solamente inscribiendo un polígono, sino circunscribiendo polígonos. Fíjate, aquí está la otra figura que también nos da
el libro y se hace el mismo proceso, o sea, digamos la misma idea, no es tanto un proceso porque al final aquí no estamos haciendo el cálculo exacto, sino estamos mostrando más bien una idea. Entonces, fíjate que acá lo que hacemos es circunscribir un cuadrado y pasa lo mismo, ¿no? Tengo un cuadrado, el área del cuadrado es todo esto y aquí más bien tengo un error, no porque me falte, sino más bien por exceso, ¿no? Porque ahora aquí yo tengo un pedazo de área que está excediendo, pues. Entonces, esta área T que yo estoy teniendo acá, que es el área del cuadrado, pues es más grande que el área de la circunferencia, pero ya yo estoy viendo por dónde van los tiros. Fíjate que ahora yo agarro un polígono, bueno, de hecho, mírate que estos polígonos tienen los mismos lados que estos, pero uno está inscrito y otro está circunscrito. Entonces, fíjate que este segundo polígono que estoy acá circunscribiendo también tiene un error por exceso, que es un poquito más pequeño, porque ahora el polígono, al igual que en el caso anterior, se está como ajustando cada vez más a la periferia de la circunferencia, eh, y se parece un poco más, aunque no es exactamente igual, por supuesto. Entonces, al final, ¿con qué terminas? Bueno, terminas acercándote cada vez más al área del círculo, pero para tú poder decir, mira, yo quiero encontrar el área exacta. Entonces, para eso, tú tendrías que tomar no un polígono de, por ejemplo, lado 8 o de lado 12 o de lado 20. Tendrías que tomar polígonos de infinitos lados, de tal manera que se ajusten exactamente a la periferia de la circunferencia para que tu margen de error sea lo más mínimo eh, um, posible, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos eso? Bueno, mira, para empezar, si nosotros agarramos un polígono que tenga esas características, por ejemplo, vamos a agarrar un polígono del lado n, ¿ok? Siempre y cuando este n sea extremadamente grande, infinitamente grande, el área de ese polígono va a tender a ser el área de la circunferencia. Entonces, ¿cómo expreso yo eso en términos matemáticos? Con lo que yo ya sé. Bueno, yo necesito que el polígono entonces tenga infinitos lados. Entonces yo hago que tienda a infinito. Entonces si yo hago que el polígono tenga infinito, su área se va a ajustar en el límite al área de la circunferencia y el resultado que yo voy a tener acá es el área justamente de la circunferencia o del círculo. Entonces, fíjate que esto es solamente una idea, esto no es lo que vamos a estar haciendo en la práctica, pero es importante entender que este tipo de cosas yo las puedo hacer. Es decir, si yo voy sumando cositas, elementos, infinitesimalmente pequeños, o sea, infinitos elementos infinitamente pequeños, porque fíjate que lo que estoy haciendo acá es hacer lo siguiente, yo lo veo así. Fíjate que estamos tomando como triángulos, ¿no? Y estamos tomando el área de esos triángulos y las estamos sumando, ¿no? Entonces, mientras más triángulos yo esté inscribiendo o circunscribiendo en la circunferencia, pues yo me voy a estar acercando cada vez más al área del círculo. Si yo meto infinitos triángulos, yo tengo entonces el área de, del círculo. Este, pero fíjate que a medida que yo meto más triángulos, esos triángulos se vuelven cada vez más pequeños, es decir, su área es cada vez más pequeñita. Entonces fíjate que cuando yo meto infinitos triángulos, también estoy haciendo que los triángulos sean infinitamente pequeños, o sea, que es lo que nosotros decimos infinitesimalmente pequeños. Entonces, este es como, o sea, este va a ser el chiste de toda Mate 2 desde el punto de vista de las integrales definidas. Y de hecho, cuando ustedes vayan a trabajar en Física 2, que vayan a estar calculando densidades de masa, centros de masa, eh, de cuerpos rígidos, que ustedes tengan que sumar infinitos elementos infinitamente pequeños de una distribución continua, no sé, de masa, en física 3 de carga, etcétera, se van a acordar de esto, porque es básicamente el mismo proceso, la misma idea de sumar infinitas cosas. Entonces, por eso es que se habla de que en Mate 2 se aprende a sumar, porque aquí no estamos haciendo una suma de A más B más C, sino que estamos haciendo una suma de elementos que no son discretos, sino que son infinitamente pequeños. Y eh, el resultado que nos va a dar, pues, es eh,
por ejemplo, si estoy calculando una densidad de masa, pues va a ser una masa de un cuerpo rígido. Pero fíjate que, ¿cómo calculo yo la masa de un cuerpo rígido? Resulta que para yo poder hacer eso, yo tengo que descomponer, digamos, ese cuerpo en elementos infinitamente pequeños, no, en infinitos elementos infinitamente pequeños, y sumar. ¿Y cómo yo sumo esas cosas? Por medio de una integral. Entonces, bueno, para continuar acá entonces con la idea, vamos a darle un poquito más de forma a lo que sería la solución del el problema, para que entiendan por qué vamos a ver las herramientas que vamos a ver en esta clase. Voy a volver acá ahora con mi problema del área y voy a intentar aplicar esta idea, ¿okay? Esta misma idea que tengo acá, para poder hallar el área bajo la curva. Entonces, fíjate, vamos a hacer un nuevo esquema. Un segundito por acá. Ok, entonces, la manera en cómo nosotros vamos a trabajar esto en Manteo es la siguiente. Vamos a tener nuestra función, vamos a dibujarla así. Por supuesto, no siempre tiene que ser una función creciente ni nada por el estilo. Y vamos a ver cómo respondemos a esto. La función y igual a f de x. Entonces, bueno, fíjate. Así como hicimos en el caso del círculo, que metimos un polígono eh, en el círculo, o circunscribimos un polígono en el círculo, o también se puede pensar como que agarramos los triángulos y los metimos en el círculo y empezamos a hallar sus áreas y sumarlas, etc. Acá podemos hacer lo mismo. Sin embargo, acá, digamos que por simplicidad, lo que vamos a hacer es meter en esta región, vamos a meter polígonos lo más sencillo que nosotros podamos. En este caso, el cuadrado. ¿Okay? O un rectángulo en general, mejor dicho. ¿Y cuál va a ser la idea? Pues que yo agarre esta región, que es el área que yo quiero conseguir, e intente rellenarla con esos rectángulos. Es decir, que yo empiezo a meter rectángulos, ¿okay? De esta manera, y empiezo a rellenar toda esa región. ¿Okay? Y claro, aquí surge un tema, ¿no? Porque ¿cuántos rectángulos tengo que meter yo para yo poder decir que el área es el área exacta? Porque eso es al final lo que a mí me interesa. Encontrar el área exacta del área, de la región que está bajo la curva entre A y B. Y la respuesta va a ser que vamos a tener que meter infinitos rectángulos, así como en el caso del círculo que tuvimos que meter un polígono de infinitos lados. Y por supuesto, se puede hacer de varias maneras. Fíjate que aquí yo lo que hice fue inscribir los rectángulos, pero yo puedo circunscribirlos sin problema. Entonces también se puede hacer así. La diferencia es que si yo hago este proceso así de inscribirlo, lo que yo voy a tener es un área que no va a ser exacta y me va a dar un error porque me va a faltar área para completar, para llegar al área exacta. Pero si yo agarro y circunscribo los rectángulos, entonces lo que yo voy a obtener es un error, pero más bien por exceso de área, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es meter rectángulos. Entonces, fíjate que esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a empezar a dibujar el rectángulo acá. Vamos a ver si lo puedo dibujar así. Vamos a meter un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos. Y esos rectángulos no necesariamente tienen por qué todos tener la misma área. Pero sí los vamos a nombrar. No vamos a decir que este es el rectángulo que tiene área 1, este es el rectángulo que tiene área 2, área 3, y así sucesivamente hasta que lleguemos a el último rectángulo, que sería entonces el enésimo rectángulo inscrito, sería A sub n. Y fíjate que al final, mientras más rectángulos yo le pueda meter aquí a la curva, o sea, debajo de la curva, este error que yo voy a tener acá, o sea, ese error porque me falta área para completar,
va a ser cada vez más pequeño. ¿Okay? Entonces, la idea es que yo meta tantos rectángulos como sea posible. Entonces, claro, al final vamos a ver que vamos a tener que meter infinitos rectángulos para que el error sea o tienda a cero. Entonces, ¿cómo vamos a darle forma a esto? Bueno, el área que a mí me interesa hallar, o sea, el área bajo la curva, si yo meto n rectángulos, va a ser aproximadamente, digo aproximadamente porque si yo meto finitos rectángulos no voy a tener el área exacta, pero lo podemos poner de la siguiente manera. El área bajo la curva va a ser aproximadamente a su 1 más el área 2, es decir, la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos que están inscritos. Entonces yo lo pongo así, y bueno, hasta que sumo el último rectángulo. ¿Qué sé yo? Que mientras más rectángulos meta, pues el área va a ser más exacta, se va a acercar al valor más exacto. Entonces, acá en Mate 2 nosotros tenemos una notación para poder representar estas cosas, que es la notación sigma. Nosotros no queremos estar escribiendo esto todo el tiempo, entonces podemos decirlo de la siguiente forma. Esto va a ser igual. Ojo que lo que estoy diciendo es que es igual a esto. Es la notación. No estoy diciendo que el área vaya a ser exactamente igual. Entonces utilizamos esta notación. ¿Okay? Esto lo vamos a estar utilizando cada rato. Esta es la letra sigma mayúscula. Y lo que le vamos a poner acá es a sub i, donde a sub i va a ser un índice. Este a sub i va a ser un elemento que va a ir desde 1 hasta n. Digamos que este es mi índice. Este índice me dice a mí cuántas estoy sumando, ¿no? Entonces, esta notación que tenemos acá es la representación, digamos, resumida de lo que tenemos aquí arriba. Lo que me dice la notación es que yo estoy sumando elementos, que en este caso son las áreas, que van a tener diferentes subíndices, porque estamos hablando de diferentes áreas. Este es el área del rectángulo 1, del rectángulo 2, hasta el rectángulo n, y yo le tengo que decir eso a la notación, ¿no? Que yo voy desde que i vale 1, porque estoy comenzando a sumar desde el rectángulo 1, o desde el área del rectángulo 1, hasta el área del rectángulo n, hasta el enésimo rectángulo. Entonces, esta es la notación sigma. Y la vamos a estar utilizando bastantes veces, ¿no? Esta notación tiene propiedades, vamos a ver algunas fórmulas ahorita en esta sesión. Pero fíjate que todavía no hemos terminado con la idea, porque a pesar de todo, lo que acabamos de decir acá es que el área bajo la curva es aproximadamente igual a i igual a 1, a la suma desde i igual a 1 hasta i igual a n de las diferentes áreas de los diferentes rectángulos, ¿no? Y eso a mí por ahora no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que mientras más rectángulos yo meta, entonces el error iba a ser cada vez más pequeño y por lo tanto el área iba a tender a ser, o el área de los rectángulos, o de la suma de esos rectángulos, va a tender a ser el área exacta o el área bajo la curva. Entonces, esto que tenemos acá, si yo quiero que sea realmente igual, o sea, cambiar esto por el signo igual, yo necesito que este n que está acá no sea ni 10, ni 100, ni 1.000.000, sino que sea tan grande como sea posible. Entonces yo voy a pedir que n tienda a infinito. Entonces yo voy a pedir que n, o sea, tomo el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. ¿Okay? Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo pido que la cantidad de rectángulos que yo voy a meter dentro del área sea infinita, entonces ahí yo estoy hablando ahora del área exacta. Entonces, el área exacta va a ser o va a estar dada por esta expresión que está acá. Esto todavía sigue siendo la idea, no hay cálculo exacto, pero es que este es el proceso que nosotros vamos a hacer cuando nos pidan calcule el área bajo la curva de debajo de la función, no sé,
Y igual a x al cuadrado entre el punto 0 y el punto 4. Entre x igual a 0 y x igual a 4. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Nosotros vamos a agarrar, vamos a meter rectángulos, vamos a hallar una expresión que nos diga cómo es el área de cada uno de estos rectángulos. Nosotros vamos a generalizar, es decir, nosotros no vamos a agarrar rectángulo por rectángulo y los vamos a sumar, sino que vamos a encontrar un patrón para las áreas y lo vamos a poner acá. Es decir, nosotros vamos a buscar una fórmula que nos diga cómo luce el área de un rectángulo y luego vamos a sumar todas esas áreas y luego vamos a pedir que la cantidad de rectángulos sea infinita. Es decir, para mí el proceso o el flujo de trabajo en estos ejercicios va de la siguiente forma. Yo hallo esta cosa que está acá, ¿okay? Que sería una expresión para el área, sumo todas esas áreas y luego pido que la cantidad de áreas que yo estoy sumando sea infinitas. O sea, eso desde el punto de vista del cálculo. Pero en realidad lo que estamos haciendo acá es, o sea, es expresar matemáticamente la idea de que yo meto un triangulito, dos triangulitos, tres triangulitos, hasta n triangulitos, donde n va a ser un número infinito perdón, de rectángulos. Eh, y por lo tanto el error va a tender a cero. Insisto, es este error del que estamos hablando acá, este faltante que tenemos aquí para poder calcular el área 100% exacta, y que bueno, al final nos dé el área bajo la curva, ¿no? Entonces, yo no sé si hay alguna duda hasta acá, por ahí escuché un micro abierto, no sé si alguien tenía alguna consulta, para ir pasando ya a desglosar un poco más esta parte, ¿no? Porque fíjate que en el momento en que yo introduzco la notación sigma, para poder eh, trabajar con la suma de los infinitos rectángulos, porque insisto, lo que vamos a hacer es generalizar, no vamos a trabajar rectángulo por rectángulo. Necesito algunas propiedades, necesito conocer más o menos de qué va, eh, o sea, cómo manipular eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando esa parte de la teoría. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, bueno, como ya les contaba, la notación sigma lo que hace en el caso que nosotros vamos a estar trabajando es que si yo digo, mira, la sumatoria de las áreas desde el área 1 hasta el área, no sé, vamos a ponerle 5, se representa de esta manera. Es decir, esto que tengo acá es el sumando, es decir, esta es la cantidad que yo estoy sumando y este es su índice y lo que representa pues es el elemento que yo estoy sumando. Entonces, o el iésimo elemento. Fíjate que en este caso yo voy a tener 5 elementos que voy a sumar, ¿no? Entonces vamos a ir desde el elemento 1 hasta el elemento 5. Y esto cuando tú lo desarrollas es así. A sub 1 más a sub 2 más a sub 3. ¿Okay? Entonces, a medida que, fíjate que a medida que tenga más términos, pues es más difícil. Más sub 4 más sub 5. ¿Okay? Entonces, fíjate que este es el desarrollo de esta sumatoria. Si yo acá te pongo 100, eso es un problema, ¿no? Y al final, lo que nos importa a nosotros no es solamente resumir esto, ¿okay? Sino saber al final cuánto vale la suma. Es decir, si yo sumo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, así hasta, no sé, a sub 100, a sub n, al final cuánto vale eso, cuál es el resultado. Entonces para eso hay unas propiedades, incluso hay una fórmula que nos vamos a tener que aprender para los exámenes, que nos dicen, mira, si tú sumas tal expresión desde, no sé, desde 1 hasta 5, desde 0 hasta n, desde 1 hasta n, el resultado va a ser este. Digamos que tenemos sumas que ya van a estar para nosotros tabuladas y vamos a poder utilizar en cualquier momento. Y de hecho esto lo vamos a volver a utilizar inmediatamente en Mate 4.
Mate 4, los primeros temas son series y las series pues son sumatorias infinitas, muy parecidas a lo que vamos a hacer con las áreas. Entonces, bueno, fíjate que para poner un poco más de ejemplo, para que sea esto un poco más tangible, si ustedes tienen la siguiente suma, por ejemplo, 1 más 4 más 9 más 16 y así sucesivamente, hasta 100, ¿qué es lo que tenemos ahí? Fíjate que estamos sumando los cuadrados de los números naturales. Es decir, esto es 1 al cuadrado, el primer término. El segundo término, el segundo elemento es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así sucesivamente hasta que llegamos a 10 al cuadrado. Entonces fíjate que eso yo lo puedo representar fácilmente en una suma, como notación, con la notación sigma. Yo puedo agarrar y decir, mira, lo que nosotros estamos haciendo es sumar los cuadrados de los diferentes números naturales, desde el 1 hasta el 10. Entonces yo digo, bueno, mira, vamos a sumar desde igual a 1 hasta igual a 10, pero ¿qué? Los cuadrados de estos números. Es decir, nosotros vamos a agarrar este i, o el iésimo término, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces fíjate que acá estamos resumiendo lo que dice acá. Entonces, para tú desglosar una suma, lo que tienes que hacer es empezar, tomar este número que está aquí, reemplazarlo en el sumando, o en la fórmula que tengas en el sumando, y te va a dar el iésimo término. Entonces, fíjate, acá como lo tenemos justamente aquí arriba, el primer término vendría siendo 1 al cuadrado, que es 1, después 2 al cuadrado, que es 4, y así sucesivamente. Este, y estos términos, pues se les tiene que nombrar, ¿no? Entonces, fíjate que esto es el primer término, segundo término, o el primer elemento, segundo elemento, hasta que llegamos a el décimo elemento, pero en general nosotros vamos a tener sumas que van a ir hasta n, entonces sería el enésimo elemento, el final. Este, y eso está determinado por el índice, ¿no? Um, bueno, y así como esa, hay diferentes tipos de sumas que vamos a estar observando, pero fíjate que hay sumas que son sencillas, por ejemplo, o sea, son sencillas de determinar cuánto valen, porque fíjate que acá yo he dado lo que nada más he dado la notación sigma, pero en ningún momento he puesto yo el resultado, es decir, cuánto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, no lo he puesto, sí que hay una fórmula que te dice a ti, mira, cuando tú sumas los números elevados al cuadrado desde 1 hasta n, el resultado es tal. Y lo vamos a estar utilizando, solamente que todavía no vamos a llegar hasta ahí, vamos a ver algunas propiedades primero. Pero eso es lo que nos va a interesar al final, cuánto vale la suma. Entonces, esto vamos a dejar un momento en stand-by, cuál es el resultado allí. Para empezar desde la más sencilla. Por ejemplo, si ustedes tienen, que esto es más de sentido común para nosotros. Si tú, por ejemplo, agarras la siguiente sumatoria, suma desde igual a 1 hasta n. Fíjate que acá, o sea, esto es cuestión de notación. Hay libros que denotan eh, utilizan la notación sigma de diferentes maneras. Y hay libros que, por ejemplo, hacen lo siguiente. Suma desde 1 hasta n de i cuadrado, o en este caso nosotros le hemos puesto 10 de i cuadrado. Entonces fíjate que no ponen el i en el límite inferior ni en el límite superior de la suma, porque ya se entiende que el subíndice es este, ¿no? O lo más, digamos, formal, lo más estricto es ponerlo de esta manera, pero si ustedes llegan a ver, por ejemplo, en el Purcell, esta notación desde igual 1 hasta n, o en este caso hasta 10, bueno, ya saben que estamos hablando de que vamos desde igual 1 hasta igual 10, solamente que no están poniendo todo la expresión completa. Es exactamente lo mismo, son solamente diferencias de notación.
Entonces acá, por ejemplo, fíjate que estoy utilizando justamente, ya yo no pongo aquí el i igual a n, ya se sobreentiende que el índice de la sumatoria es el i. Y vamos a sumar una constante, por ejemplo. Vamos a sumar k. ¿Okay? Entonces fíjate, si ustedes o sea, se ponen a ver, k no tiene su índice. ¿Eso qué significa para nosotros? Bueno, que el primer elemento, ¿cuál sería? K. El segundo elemento sería K. El tercero sería K. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos el enésimo elemento, que también va a ser K, de hecho. Entonces, fíjate que yo lo que estoy haciendo es agarrar y sumar los diferentes elementos, ¿no? A su 1, a su 2, a su 3, donde esto vendría siendo a su i, hasta que llegamos a su n. ¿Cuál es el tema acá? Que a su i es igual a K, por lo tanto no va a variar de elemento en elemento. Entonces lo que estamos haciendo acá es sumar K más K más K más K más K más K más K. O sea, esto es como que yo agarre y sume n veces K. Entonces si yo, por ejemplo, agarro y sumo 10 veces K, ¿cuál es el resultado al final? Bueno, pues 10K. Si yo sumo 5 veces 6, pues el resultado va a ser 5 por 6, que es 30. Entonces fíjate que esta es una, digamos que esta es como la suma más básica, ¿no? O una de las propiedades más básicas de la suma, que es que si tú agarras eh, y sumas n veces una constante, pues el resultado va a ser n veces la constante. Entonces acá el resultado va a ser que la sumatoria, vamos a ponerlo acá, este color, esta es como nuestra primera formulita, desde igual 1 hasta n de una constante, esto va a ser igual a n multiplicado por la constante, donde k pertenece pues, a los números reales, ¿no? Entonces, esto les va a salir eventualmente, pero es bastante sencillo, ¿no? Bueno, seguimos. Eh, vamos a ver algunas propiedades. Esto es como una formulita. Vamos a ver propiedades de las sumatorias. ¿Okay? Así como eh, las integrales, los límites, todo tiene su propiedad. Aquí también vamos a tener propiedades. Eso por lo menos la primera. En realidad vamos a hablar de las propiedades de linealidad. Fíjate que si yo tengo una sumatoria desde igual 1 hasta n de k multiplicado por a sub i. Okay. Fíjate que lo que tengo es la sumatoria de una constante multiplicada por el sumando. Bueno, en realidad todo esto es el sumando, pero tengo una constante multiplicada por algo que depende del i. O sea, ¿qué podría ser esto, por ejemplo? Para que quede bien ilustrado. La sumatoria desde igual a 1 hasta, no sé, 9 de 10 multiplicado por i cuadrado. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues estoy agarrando, si yo desgloso esta sumatoria, tengo 10 por 1 al cuadrado, que es 1, más 10 por 2 al cuadrado, que es 4, o sea, 10 por 4. O sea, esto es 40. Realmente debía haber puesto 40. Más 10 multiplicado por 3 al cuadrado, que es 9, o sea, 90. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que yo llego a 10 multiplicado por 9 al cuadrado, que es ya el último término, porque llegamos hasta 9, y esto vendría siendo 810, creo. 9 por 810. 810. Entonces, fíjate que este es un caso que podríamos simplificar un pelín. ¿Cómo? Utilizando la psiquepropiedad que vamos a ver ahorita. Esta constante que está acá, si te fijas bien, tú puedes agarrar todo este lado derecho de la sumatoria y sacar que todos los elementos que están acá los hemos multiplicado por 10. Entonces significa que tú puedes multiplicar, o perdón, sacar factor común de 10. Entonces te va a quedar 10, aquí 1, aquí 4, aquí 9 y así sucesivamente, hasta que llegas acá a 81. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Pues acá tenemos la sumatoria, o sea, esto es una suma. ¿De qué? De 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta que llegamos a 9 al cuadrado. En otras palabras, esto vendría siendo 10 multiplicado por la sumatoria desde igual a 1 hasta 9
de i al cuadrado. Entonces, de aquí a acá, si tú ves el efecto, lo que hicimos fue sacar la constante de la sumatoria. ¿Por qué? Bueno, porque no depende, o sea, esa, esa suma, no, ese 10 no depende del subíndice, no depende de i. Entonces, lo que no depende de i, tú lo puedes sacar. Entonces, tú, por ejemplo, podrías tener que te va a pasar en los problemas de sumas de Riemann, en los problemas de integrales definidas, te va a pasar que tienes, por ejemplo, acá el subíndice i y aquí tienes una n multiplicando, donde n es el número sí, de rectángulos que estamos escribiendo. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? Bueno, como n no depende del subíndice i, lo sacas de la sumatoria. ¿Para qué? Para dejar una suma lo más sencilla posible, porque estas sumas, como te comenté, tienen fórmulas. Entonces, a ver, no hay fórmula para 10 multiplicado por i cuadrado. Pero si tú sacas el 10, sí que hay una fórmula para este pedacito que tienes acá. Entonces, lo que hacemos nosotros es como aislar la sumatoria para que al final nos quede la formulita. Entonces, al final lo que dice la propiedad es lo siguiente. Si tú tienes una constante multiplicando a algo que depende del índice de la sumatoria, tú puedes sacar esa constante de la suma. Entonces te va a quedar la suma desde igual 1 hasta n de a sub i. Y listo. Fíjate que es una propiedad de linealidad. Es la cerradura pues, de la multiplicación por el escalar. Segunda propiedad. Bueno, como en el caso de las integrales definidas, si tú tienes la suma, aquí me faltó poner k constante, ¿no? Si tú tienes una sumatoria, igual 1 hasta n, de dos elementos que dependen de su índice, es decir, a sub i y b sub i, tú puedes separar esto en dos sumatorias. Sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i, más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de b sub i. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Entonces, separar sencillamente en dos sumatorias estos dos elementos que están acá. ¿Dónde me puede aparecer esto o sea, ¿cómo podría hacer esto? Vamos a ver un ejemplo. Insisto, muchachos, si tienen alguna duda, cualquier cosa, por el chat o me avisan por allí con el micro. Entonces, a ver, yo puedo tener un ejercicio de suma de Riemann en donde me aparece la sumatoria desde igual 1 hasta n. Nuestras sumatorias en Riemann van a ir desde igual a 1 hasta n o desde igual 0 hasta n. Eso va a depender de cómo ustedes planteen el ejercicio. Pero si vamos desde igual a 1 hasta n, puedo tener acá, aquí i cuadrado, por ejemplo, más 2 por i. Entonces fíjate que aquí tengo a sub i y b sub i. Por supuesto, aquí me faltó poner, pero esto válido para la suma y para la resta. Y esta es la linealidad con respecto a la suma y la resta. Y acá lo que hace es que aplicas la propiedad. Pues. Entonces tú separas acá en dos sumatorias, desde igual a 1 hasta n, de i cuadrado, más, fíjate que acá este 2 está multiplicando, o ese 2 no depende de i, entonces yo lo puedo sacar de una vez con la primera propiedad. Entonces es 2 multiplicado por la sumatoria desde igual a 1 hasta n, de i. Y para esto tenemos fórmula. Es decir, para esto hay una formulita y para esto hay otra formulita que vamos a ver ahorita. Y lo único que hacemos es escribir la formulita y bueno, al final sumamos los resultados. Pero digamos que ese es el objetivo, ¿no? Que nosotros podamos aplicar las propiedades de linealidad para aislar, digamos, estos factores, estos términos, que al final tienen fórmula. ¿Okay? Vamos a ver otro tipo de suma especial por acá. Un segundito. Entonces, bueno, estas son dos propiedades
de la sumatoria. Hay algunas sumatorias especiales que vamos a estar viendo, que son las que les estoy comentando, las que tienen formulitas. En Mate 4 ustedes van a aprenderse más. Um, y, a ver, ya creo que me faltó. Ah, no, mentira. Y vamos a ver una que se llama la suma telescópica. Que se vuelve a tocar otra vez en Mate 4. ¿Qué es esto de la suma telescópica? Vamos a poner un ejemplito. Vamos a poner acá la sumatoria desde igual a 1 hasta n de, a ver, aquí estoy sacando el ejemplo del libro. Ok. Desde sub i más 1 al cuadrado menos i al cuadrado. ¿Y cuánto dará esa suma? ¿Ya? Esa sería la pregunta. Aquí yo puse como menos 2, ya va. Ok. Um, y la pregunta es cuánto dará esa suma. Entonces aquí hay como varias formas de que uno pueda abordar esto. Una primera aproximación puede ser, bueno, mira, ya que yo sé cuáles son las propiedades de la sumatoria, yo agarro y empiezo a desglosar todo esto, ¿no? Eso implica que yo voy a tener que tomar este término que tengo acá y desarrollar el cuadrado y empezar, ¿no? A separar todos los términos que me quedaron utilizando la propiedad de linealidad. Esa no es como la mejor opción, porque es como muy largo, para este caso, porque este caso es bastante especial. Fíjate que si tú agarras y empiezas a observar los elementos que tiene esta sumatoria, es decir, si empiezas a desarrollar la sumatoria, te vas a dar cuenta que existe un patrón. Fíjate, vamos a ver el primer elemento. Vamos a decir, nosotros llamamos a esto a sub i. Vamos a ver cómo sería el a sub 1. A sub 1 sería 1 más 1, 2. Entonces esto sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, acá. Y esto sería a sub 1. Fíjate que no estoy desarrollando, no estoy poniendo el número directamente, porque quiero dejarlo así. Luego viene el a sub 2. ¿Cómo sería el a sub 2? Bueno, el a sub 2 es 2 más 1 al cuadrado, que eso sería 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Acuérdate que estamos en el elemento, o sea, esto es para i igual a 1 y este que estamos haciendo ahorita es para i igual a 2. Entonces aquí sería menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Seguimos. ¿Cómo sería el elemento 3? Es decir, para i igual 3, esto sería el a sub 2. Sería 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, fíjate que aquí ya se puede ver un patrón. El último elemento, ¿cuál sería? Bueno, ahorita lo vemos. Pero fíjate cuál es el patrón. Este numerito que está acá se va a cancelar con este que está aquí. Este numerito que está acá se va a cancelar con este que está acá. Entonces fíjate que al final este se va a cancelar con el que viene por aquí adelante y al final todos se están cancelando. ¿Y quién va a sobrevivir? Bueno, vamos a mirar cómo quedaría, cómo sería el penúltimo y el último elemento de esta suma. ¿Quién es el último, el penúltimo elemento de esta suma? O bueno, vamos a escribir primero el último. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuál es el último i? Es n, o sea, es igual a n. Entonces, igual a n, el último elemento sería entonces n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado. Es decir, este sería el enésimo elemento. Entonces, ¿cómo sería el penúltimo elemento de esta sumatoria? Eso sería para i igual a 1, perdón, a n menos 1. Fíjate que si el último elemento es n, pues es lógico que el penúltimo sea n menos 1. Entonces, yo reemplazo, ¿no? En la formulita. Sería n menos 1 más 1, eso es n, elevado al cuadrado, menos n menos 1 elevado al cuadrado, y este sería mi elemento a su n menos 1. Entonces fíjate que he desglosado la sumatoria parcialmente, ¿no? Como para poder ver el patrón y veo entonces cómo es que se cancelan las cosas acá. Entonces fíjate, acá
se cancela este primero, cambiar el color, se cancela este con este muere con este, ¿ok? Y fíjate que este va a morir con uno que viene por aquí adelante, con un 4 al cuadrado que viene por ahí adelante. Este, para que está acá, muere con el que está, perdón, este que está acá muere con este que está aquí, ¿ok? Este que está aquí muere con uno que venía antes, y al final, quién está sobrando? Bueno, fíjate que solamente quedan restantes este término que pertenece al, al primer elemento y este término que pertenece al último elemento. Entonces, al final, lo que la suma va a dar es lo siguiente: menos 1 al cuadrado más, para ver si más, n más 1 elevado al cuadrado. ¿Okay? En otras palabras, el resultado de esta suma va a ser n más 1 al cuadrado menos 1. Entonces, fíjate que esto fue viendo un patrón. Por supuesto, no todas las sumatorias van a ser así. Esto tiene una, digamos, o sea, estos patrones se suelen ver en el momento en que te presentan la sumatoria y tú dices, ah, bueno, esto va a ser una suma telescópica. Las sumas telescópicas tienen este comportamiento de que se cancelan todos sus elementos intermedios y te queda que, sí, un término del primer elemento y un término del último elemento. Entonces, en general, si tú tienes, por ejemplo, la siguiente sumatoria, vamos a poner acá de este color, la suma desde igual a 1 hasta n de a sub i más 1 menos el a sub i, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, pues que te va a quedar a sub n más 1 menos a sub 1. Es decir, que la suma telescópica, la fórmula funciona de la siguiente manera. Agarras este elemento y le sustituyes el n, y agarras este elemento y le sustituyes el primero. Entonces fíjate que aquí te va a dar este y aquí te va a dar este. ¿Okay? Y los resta al final. ¿Tiene eso sentido? Claro que sí. Vamos a hacer aquí como la prueba o una pequeña demostración. Si yo agarro mi sumatoria desde igual a 1 hasta n, que es a sub más 1 menos a sub 1, ¿qué es lo que yo voy a ver? ¿Cuál sería el primer elemento? El elemento que corresponde a i igual a 1. Bueno, pues sería a sub 2 menos a sub 1. Ese es el primer elemento, ¿no? El segundo elemento sería para i igual 2, aquí sería 2 más 1, entonces sería el a sub 3 menos, aquí me peleé yo aquí, esto es a sub i, el elemento 2, ¿no? O sea, fíjate que hay que llevar la cuenta, ¿no? Para que no se me pierdan allí. Y así sucesivamente. Entonces, a ver, por ejemplo, para i igual 3 sería a sub 4 menos a sub 3. Para i igual 5 sería a sub 5 menos a sub 4. Entonces, ya al final, el elemento que me está quedando por ahí sobrando sería el enésimo elemento. Entonces sería el a sub n más 1 menos el a sub n. Entonces, aquí se empiezan a cancelar todos estos términos porque se están restando, ¿no? Entonces, este que está acá se cancela con el primero de aquí. Este que está acá se cancela con el primero del anterior. Este se cancela con el primer término del elemento anterior. Y así sucesivamente. Entonces, por lo menos, este A sub 5 que está acá se va a cancelar con el A sub 5 que va a aparecer por aquí ahorita. Y este pana que está acá se va a cancelar con el A sub n que va a haber por aquí. ¿Okay? Si tú desarrollas la sumatoria bastante, aunque bueno, la hemos desarrollado bastante, te puedes dar cuenta de que todos esos elementos se van a cancelar al final. Entonces, el resultado va a ser que los únicos que sobreviven serían este y este. Es decir, a sub n más 1 menos a sub 1. ¿Okay? Entonces, esta es la suma telescópica. Si tú llegas a ver ese patrón por allí, puedes aplicar el resultado directamente. No es necesario que tengas que desarrollar la sumatoria. Aunque sinceramente en las sumas de Riemann no suele aparecer,
en Mate 2 se está evaluando sumatoria, la notación sigma, entonces puede que haya un ejercicio por allí. Como varían tanto las cosas de curso en curso, uno nunca sabe si te aparece una pregunta nada más específica de la suma de Riemann. Entonces, bueno, vamos a ver más propiedades, más sumas. Como les comentaba, nosotros vamos a estar utilizando mucho este tipo de sumas que estaban por acá. ¿Okay? En los problemas de suma de Riemann nosotros vamos a utilizar mucho esto. Queremos saber, por ejemplo, si yo agarro la sumatoria de los números naturales elevados al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto vale eso? O si yo agarro la suma de los números naturales, 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, ¿cuánto vendría siendo eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dándole las fórmulas para que podamos luego ya empezar con los ejercicios de una vez. Entonces, vamos a poner acá, yo lo pongo como fórmulas notables o sumatorias notables. Entonces, bueno, la primera, me gustaría saber cuánto vale la suma desde igual 1 hasta n de i. ¿Y cuál es esta sumatoria? Bueno, el primer término sería 1, el segundo sería 2, el tercero 3 y así sucesivamente hasta que llegas hasta n. O sea, estás sumando 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto vale esa sumatoria? Por ejemplo, si vamos desde igual 1 hasta 100, ¿cuánto vale esa sumatoria? Si vamos desde igual 1 hasta 1000, ¿cuánto vale esa sumatoria? ¿Okay? Acá siempre en todos los cursos de Mate 2, creo yo, creo que incluso Fari lo cuenta en el curso que está grabado en el canal de la Simón, cuenta que este era un problema que le dieron a Gauss, el matemático y el físico, que era que, bueno, supuestamente era tan inquieto que le dieron el, el problema, la tarea de, bueno, para que se calle la boca, para que deje el fastidio, calcula cuánto es la suma de los números del 1 al 100. Y el chamín dio la respuesta inmediatamente, porque al chamo se le ocurre lo siguiente. Esta es como una manera de probar que la suma, que el resultado que vamos a ver ahorita, pues sí que funciona. Si tú tienes, por ejemplo, una suma, bueno, vamos a ponerlo así. La suma que estamos trabajando acá, 1 más 2 más 3, 4 y así sucesivamente, n-1 hasta n, eso te va a dar un resultado, ¿no? Que lo vamos a llamar S. Pero fíjate que por propiedad conmutativa de la suma, tú puedes escribir esto así. N, o sea, las puedes escribir al revés. N, n-1, n-2, n-3, hasta llegar a dónde? Bueno, hasta que llegamos a 4, 3, 2, 1 y listo. Fíjate que es la misma suma, solamente que la estoy escribiendo en sentidos diferentes. 1 más 2 más 3 más 4 hasta que llegamos a n-1 hasta n. Si estuviésemos hablando de la suma del 1 al 100, pues sería 1 más 2 más 3 más 4, aquí sería 99 y aquí sería 100. Y entonces aquí estaríamos comenzando desde 100, 99, 98, 97 y así sucesivamente, ¿no? Es importante que acá en el curso pues entiendan esta parte de generalizar cosas, es decir, de escribir patrones, las sucesiones y eso, porque es muy clave al momento de resolver o plantear los problemas de las sumas de Riemann. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? O bueno, ¿cómo es la manera en que se resuelve esto? Bueno, tú sumas esta cosa. Tú dices, bueno, mira, S más S es 2S, ¿no? Suma las dos ecuaciones, por decirlo de una forma. N más 1 es N más 1. N menos 1, o sea, vamos a sumar término a término, ¿no? O sea, fíjate que lo que estoy haciendo realmente es aplicar la propiedad asociativa. Yo lo que estoy haciendo es agarrar acá esto, sumándolo con esto, pero estoy agarrando convenientemente los números que quiero asociar para hacer la suma. Entonces yo asocio este con este con este con este y así sucesivamente. Entonces, n menos 1 más 2 resulta que también es n más 1. N menos 2 más 3 también es n más 1. N menos 3 más 4 es n más 1. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá 2
más n menos 1 es n más 1. Y al final tengo n más 1 también, que es este con este. Entonces fíjate que tengo n más 1 más n más 1 más n más 1 más n más 1. ¿Cuántas veces? Bueno, el número de veces que yo estoy sumando, 1 más 2 más 3 más 4. O sea, el número de elementos que tengo acá, que son n elementos. O sea, si te pones a ver, acá lo que tengo es n veces n más 1. O sea, eso es como decir que tengo 5 veces 100. ¿Eso cuánto es? Bueno, 5 por 100, 500. Entonces acá, esto sería n multiplicado por n más 1. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos interesa encontrar a nosotros? S. Entonces, S va a ser igual a n por n más 1 dividido entre 2. Entonces, listo. Ya con esta formulita, tú sabes cuánto vale la suma desde 1 hasta n. No importa quién sea el n. Si es del 1 al 100, como dice la leyenda, entonces tú aquí pondrías, bueno, esto es 100 por 100 más 1 dividido entre 2. Esto sería 50 por 101 y eso vendría siendo 5050. Entonces la suma de los números del 1 al 100, 5050. Y listo. Entonces, ya un segundito aquí que se empezó a cargar una cuestión. Okay. Entonces, este es el resultado de esta suma. O sea, digamos que esta es la primera fórmula que vamos a ver. La sumatoria desde igual 1 hasta n de i vendría siendo n por n más 1 entre 2. Esta es la primera fórmula que vamos a ver. La segunda fórmula es qué pasa cuando tenemos en vez de i al cuadrado. Es decir, sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos, o sea, qué se entiende por esto? Bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Esto es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Okay? Y acá les doy el resultado de una vez. ¿Cuánto sería? Aquí me faltó el n al cuadrado. ¿Cuánto sería entonces la suma de los números elevados de los números naturales elevados al cuadrado hasta el n? Sería n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Okay? Esto hay que aprenderlo, porque se utiliza bastante en los exámenes. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa si me dan la sumatoria desde igual a 1 hasta n, pero ahora de los números naturales elevados al cubo? Entonces sería 1 al cubo más 2 al cubo y así sucesivamente hasta n al cubo. Y el resultado de esta suma pues va a ser un poquito más largo. Es n por n más 1 por 2n más 1 multiplicado por 3n al cuadrado más 3n menos 1. Perdón, me estoy equivocando aquí, estoy viendo la que no era. Estoy viendo la que no era. Esta va a ser justamente, o sea, esta es interesante porque es justamente la primera elevada al cuadrado. Es decir, esto elevado al cuadrado. O sea que, por ejemplo, la suma de los números naturales elevados al cubo del 1 al 100 sería 5050, pero elevado al cubo. O sea, es bastante. Y bueno, este caso no llega a salir tanto. Yo la verdad que no he visto un ejercicio así en un examen, quiero decir, que te requiera utilizar esta fórmula, pero no se lo voy a dejar aquí de todas maneras porque ya la tengo aquí a la mano en el libro. 1, 2 a la 4, esto es 2 a la 4, 3 a la 4 y así sucesivamente. Esta es la que estaba poniendo ahorita. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que no suele suceder que salgan esos números así grandotes? Porque esto implica mucho desarrollo. O sea, la cuenta se vuelve extremadamente larga cuando a ti te pone un polinomio ya de grado mayor a 2. Cuando yo tengo que trabajar con un polinomio de grado 3 o de grado 4, los productos notables son muy extensos. Entonces, eso para un ejercicio de suma de Riemann lo que es como pagar plantón. O sea, no, realmente no enriquece la idea que estamos trabajando ahorita, o
que es la que estamos trabajando al inicio, que es la de encontrar las áreas bajo las curvas, sino que eso es ya como si estuviese en bachillerato, practicar nada más por practicar, ¿no? Entonces, esta va a ser n más 1 por 2n más 1 por 3n al cuadrado más 3n menos 1. Todo esto dividido entre 30. Entonces, bueno, estas son como las más notables, así, ¿no? Que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, digamos que con estas herramientas ya nosotros tenemos eh, una buena base ya para empezar a ejecutar los problemas de sumas de rima. ¿Okay? Vamos a seguir ya con esa parte. Vamos a empezar a entender cómo hacer ya los cálculos que van a terminar, que nos van a llevar a la definición de la integral definida. Entonces, vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Me parece que esto lo mejor es hacerlo con un ejemplo. Dame un segundito aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con esa parte. Vamos a intentar, ya en lo que queda de la clase, intentar resolver ya con estas propiedades de las sumatorias, con la idea que ya tenemos en mente de meter rectángulos debajo del área de una curva o debajo de una curva para encontrar el área exacta. ¿Okay? Vamos a ver cómo se opera eso y vamos a ir dando algunos nombres, algunas definiciones, etc. Entonces, bueno, vamos a poner acá áreas. O bueno, ya vamos a ponerle el nombre que es. Vamos a poner sumas de rima. Muy bien. Para eso vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a tomar una función sencilla. Una función sencilla para nosotros acá trabajar a nivel de estos ejercicios es una función que sea un polinomio y que sea un polinomio de grado bajito. Es decir, que sea un polinomio de grado 1, o sea, una recta, un polinomio de grado 2, una parábola. Ya polinomio de grado 3 es como que, bueno, ya está, me lo está poniendo muy largo, muy difícil. O sea, no difícil, sino extenso, fastidioso, laborioso de hacer, ¿no? Vamos a considerar esta recta, una recta que pase por el campo 1. Considerar esta recta, vamos a decir que esta va a ser la recta y igual a x más 1. La vamos a considerar entre 0 y 1. O bueno, de ser 2 mejor. Por aquí está la luna. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el área debajo de la curva? Todo esto, entre 0 y 2, por supuesto. Todo esto que tenemos acá. Okay. Por supuesto, aquí, ustedes, como también lo comenté yo al principio, bueno, esto lo podríamos dividir, por ejemplo, en un triángulo y en un rectángulo. Sacamos unas cuenticas allí y listo, nos va a dar el área. Eso lo podemos hacer incluso al final para resolver el problema. O sea, como para comparar más bien, o sea, como para verificar el resultado que vamos a obtener. Pero en este caso lo vamos a hacer mediante la idea que ya tenemos, que va a derivar en la suma de rima, y vamos a tomar el límite de la suma de rima para saber cuánto vale pues, el área exacta. Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es inscribir rectángulos o circunscribir rectángulos. Eso queda de parte de cada quien, cómo le gusta trabajar, o de lo que te diga el problema. Ahorita vamos a ver que eso va a depender de algo que se llama el punto de muestra, o el libro lo llamaba, por aquí tenía el nombre yo ahorita, el punto interesante o algo así. Se me fue ahorita la palabra. El punto representativo. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar rectángulos inscritos como para tener un punto de partida. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar rectángulos, ¿ya?, de esta forma
Vamos a hacerlo mejor aquí con la herramienta. Rectángulos de esta forma, que yo pueda meter acá. ¿Okay? Nosotros vamos a intentar meter infinitos rectángulos, pero ya vamos a ver cómo hacemos ese proceso. Cada uno de estos rectángulos pues va a tener su propia área. Bueno, vamos a ponerlo aquí arribita. Este va a tener área 1, este área 2, área 3, área 4 y así sucesivamente. Como ya sabemos, el área aproximada, que yo la voy a llamar así, área aproximada, debajo de la curva, va a ser igual a ¿qué? A lo que vimos hace rato, a la suma desde i igual a 1 hasta el número de rectángulos que nosotros querramos inscribir allí. Entonces yo voy a decir que voy a inscribir n rectángulos. Entonces por lo menos el enésimo rectángulo está aquí. ¿Okay? Vamos a llamarlo a sub n. Y entonces sería la sumatoria de igual a 1 hasta igual a n. ¿De quién? De la suma de las diferentes áreas. O sea, fíjate lo que estoy haciendo acá, que es importante para seguir el hilo de este ejercicio. Lo que estoy haciendo es calcular, bueno, representar con a sub n el área de cada uno de estos rectángulos y las estoy sumando. Y si tú sumas el área de todos esos rectángulos, vas a tener un área aproximada, porque aquí estamos dejando un error, aquí en este pequeño espacio que hay entre el rectángulo y la curva amarilla. Entonces, esta no es el área exacta. Para que sea el área exacta, yo necesito que estos rectángulos que vemos acá sean tan delgaditos que parezcan líneas. O sea, que parezcan líneas como que yo estoy metiendo así, ¿ok? Y ya cuando son tantas líneas, es decir, que yo estoy metiendo infinitos rectángulos que son infinitamente delgados, entonces el error va a ser mínimo. Y si yo digo que son bueno, justamente lo que acabo de decir, de hecho, que son infinitos rectángulos infinitamente pequeños, entonces el error va a tender a cero. Si el error tiende a cero, entonces el área va a tender a ser, o sea, el área aproximada va a tender a ser el área exacta. Entonces, eso al final lo voy a hacer tomando un límite. Pero primero yo tengo que darle forma a esto. Yo tengo que decir, por ejemplo, quién es esta expresión que está acá, quién es esa sub n. Y cuando encontremos esa sub n, vamos a ver justamente que el resultado es algo que se llama suma de Riemann. Entonces, vamos a analizar un rectángulo para ver cómo sería esta cuestión. ¿Qué sé yo o sea, cómo calculamos el área de un rectángulo? Aquí ya nos empezamos a hacer esa pregunta. Entonces, esta cosa que está acá, este área a su n, el área de cada uno de los rectángulos, no es algo muy complicado de calcular. El área de un rectángulo consta de la base multiplicada por la altura. Entonces yo tendría que ver en cada uno de estos rectángulos quién es la base y quién es la altura. Pero eso son cosas que tengo que poner yo. Por ejemplo, la base de cada rectángulo, ¿de qué va a depender? Si yo meto, por ejemplo, acá voy a ponerle aquí un color diferente a esto como para remarcar. Si yo, por ejemplo, acá meto un solo rectángulo, como para cubrir toda el área, completo, un solo rectángulo escrito, que es todo esto, fíjate que este es un rectángulo que tiene base 2, ¿ok? Pero fíjate todo el error que estaría dejando. O sea que con un solo rectángulo no me sirve. Pero a ver, que este es un rectángulo que tiene base 2. Si yo meto dos rectángulos, por ejemplo, uno que vaya desde 0 hasta 1 y otro que vaya desde 1 hasta 2, ahí me quedaron medio solapados, pero no le paren a eso. Estoy dejando otra vez un error muy grande por aquí arriba, todo esto, pero ahora fíjate que cada rectángulo tiene área 1. O sea, que a medida, o sea, la intención es que vean el patrón. Si yo empiezo a meter tres rectángulos, entonces el área va a ser más pequeña. Si meto cuatro rectángulos, cada rectángulo va a tener un área de 0,25. ¿Okay? Porque un rectángulo va a ir desde, perdón, 0,5. Un rectángulo va a ir de 0 a 0,5, el otro de 0,5 a 1 y así sucesivamente. Vamos a irlo dibujando porque en realidad no hay apuro. Déjame ver si puedo ponerlo aquí un color un poquito más. A ver. No me está dando el relleno. Vamos a ponerle opacidad. Eso es lo que falta. Entonces, por ejemplo, si yo meto cuatro rectángulos, uno va a ir de aquí a acá, como desde 0 a 0,5, luego el otro va a ir de 0,5 a 1, el otro va a ir de 1 a 1,5 y el otro va a ir de 1,5 a 2. Sigo dejando error, pero ahora es un error más pequeño. Y el área de cada uno de los rectángulos va a ser más pequeña también. O sea que, en conclusión, el área de cada uno de la base de cada uno de los rectángulos va a depender de la cantidad de rectángulos que yo esté metiendo. Si yo meto un montón de rectángulos, pues van a ser rectángulos que tienen áreas chiquiticas para yo poder meter
infinitos rectángulos en un mismo espacio, yo voy a necesitar que esos rectángulos sean infinitamente pequeños. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Y otra cosa interesante acá es que yo estoy tomando rectángulos que tienen la misma base. O sea, fíjate que los que dibujé ahorita, que los acabo de borrar, no sé por qué lo borré. Fíjate que cada uno de estos rectángulos que acabo de dibujar, todos tienen la misma base. Este tiene 0,5, este tiene 0,5, 0,5, 0,5. Eso se llama tener una partición regular. Es decir, que yo aquí estoy haciendo varias cosas. Una, tomamos n rectángulos inscritos. Ahorita vamos a poner aquí cuál es la base de esos rectángulos. Con base tal, ya vamos a ver cuál es la base. Y eso implica que nosotros estamos tomando una partición regular. Una partición regular. ¿Cómo es eso de una partición regular? Vamos a hallarla primero en la base y luego discutimos un poco más sobre la partición regular. Entonces, bien, si yo voy a meter n rectángulos en un espacio que va desde 0 hasta 2, es decir, en un espacio que mide 2, entonces, ¿cuánto tiene que valer la base de cada uno de esos rectángulos para que todos quepan? Bueno, fíjate, la base, para nosotros la vamos a poner así, como delta X. Nosotros vamos a denotar la base como delta X, es decir, que la longitud de la base de cada uno de los rectángulos va a ser delta X. Entonces, delta X, ¿cuánto va a valer? Como nosotros estamos, bueno, sí, estamos integrando. Como nosotros estamos haciendo la suma de los rectángulos desde 0 hasta 2, yo tengo que agarrar esa longitud y dividirla entre el número de rectángulos. Si yo te lo digo, a lo mejor no te hace mucho sentido, pero piénsalo. Si tú quieres meter n rectángulos en un espacio que mide 2, ¿cuánto tiene que valer la base? Bueno, tiene que valer la longitud de ese espacio, que es 2, o 2 menos 0, y entre el número de rectángulos que vas a meter. O sea que la base de cada uno de esos rectángulos va a ser el 2 entre n. ¿Tiene sentido que sea 2 entre n? Sí, porque si n tiende a infinito, fíjate que la base delta X de cada uno de los rectángulos tiende a 0, que es justamente lo que estamos diciendo. Si tú metes infinitos rectángulos en el mismo espacio, un espacio finito, esos rectángulos tienen que ser infinitamente pequeños. Y para decir que son infinitamente pequeños, o sea, cuando digo infinitamente pequeños me refiero a que son infinitamente pequeños en base. Ellos van a tener una altura, por supuesto, pero la base va a ser infinitamente pequeña. Entonces, bueno, entonces 2 entre n sería la base de cada uno de esos rectángulos. Entonces, por ejemplo, si yo meto dos rectángulos, vamos a tener que cada uno va a tener una base de 1. Claro, fíjate, aquí base 1, base 1. Si yo meto 100 rectángulos, pues vamos a tener que cada uno de los rectángulos va a ser de 0,02 y así sucesivamente. Entonces, bueno, para ver que me está faltando algo aquí. Un segundito. Todo bien. Bueno, entonces, bueno, fíjate que ya por lo menos encontré cuál es el valor de la base de cada uno de los rectángulos. Te das cuenta que yo no estoy agarrando rectángulo por rectángulo y hallando, bueno, a sub 1 tiene base tal, a sub 2 tiene base tal, a sub 3 tiene base tal. No, estoy agarrando y construyendo una fórmula que me represente el área de cada uno de los rectángulos. ¿Okay? La cuestión es que acá fue un poco más sencillo porque, bueno, yo sé que cada uno de los rectángulos va a tener la misma base. Entonces, este factor que está acá va a ser igual para todos los rectángulos. Ahora bien, ¿qué sí va a ser diferente? La altura. Si se fija bien, la altura de cada uno de estos rectángulos va a ser distinta. Entonces, de hecho, a sub 1 va a tener una altura más pequeña que a sub 2, a sub 3 va a ser más grande que a sub 2 y así sucesivamente. Para esto, vamos a detallar un poquito más acá el área, ¿no? Fíjate que el área es, pues, el área que está debajo de la recta x más 1, entre 0 y 2, pero fíjate que entre 0 y 2, la recta va desde 1, parece un 11,
A ver, aquí desde 1 hasta 2. Esto que está acá, de altura, es 2. ¿Okay? Entonces, bien. Por ejemplo, podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura del rectángulo a su 1? Ya para poder, digamos, darle el área completa. Ya sabemos que la base de 2 entre n. Bueno, sería esto que está acá, ¿no? Esta distancia que hay aquí, desde el eje X hasta 1, o sea, 1. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces el área, la altura de este rectángulo que está acá? Entonces allí hay una cuestión, ¿no? Porque si te fijas, vamos a darle un poquito de suma a esto para que se vea mejor. Si te fijas, la altura de este rectángulo coincide, o sea, esta distancia que hay de aquí a acá, coincide justamente con la altura de este punto donde el rectángulo está tocando a la recta, o en general a la curva. O sea que si yo encuentro cuánto vale la función aquí para este valor de abscisa, vamos a llamarlo x1, o vamos a llamarlo x2, porque este sería como el x1. Pues yo voy a tener la altura, ¿no? O sea, y esto es algo que le ocasiona confusión muchas veces a la gente cuando estamos acá. O sea, Miguel, no entendí cómo es eso de que va a ser el valor del punto para x1. A ver si me puedo traer este dibujo para limpiarlo un poquito. Vamos a ver por aquí un poquito que está saturado. Quitar esto. Okay. Vamos a quitar estos rectángulos que están aquí. Ok. Bien. Bueno, eso debía dejarlo. Y igual aquí más. Muy bien. Como les decía, acá yo tengo que la altura de este rectángulo pues es 1. ¿Okay? Pero fíjate que ese 1, ¿quién es? Este 1 es la función evaluada en 0. ¿Y qué es eso de la función evaluada en 0? Bueno, la distancia que hay de aquí hasta aquí, es la altura del punto. O sea, es la y de ese punto que estoy dibujando ahí en rojo. Y lo mismo pasaría en este caso. ¿Okay? O sea, si yo quiero saber cuál es la altura de este rectángulo, la altura de cada rectángulo va a estar dada por el valor que tenga la función justamente en ese punto. Es decir, si este rectangulito está ubicado, o sea, este lado que es el que toca a la función, está ubicado en una abscisa, vamos a llamarle x sub 2, entonces este punto, ¿qué coordenadas tiene? Pues sería el punto x sub 2, f de x sub 2. ¿Okay? ¿Quién es f? Si acaso alguien está por ahí pensándolo. Bueno, la función, ¿no? F de x igual a x más 1. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué significa? Que esto que está acá, esta altura, sería, vamos a quitar ese 1 de ahí que está como muy grande, me está estorbando. Esto que está acá sería f de x2. Esto que está acá sería f de x2. Y esa sería la altura. Entonces, date cuenta que la altura está determinada por la propia función. La altura del rectángulo 1, f0. La altura del rectángulo 2, fx2. La del rectángulo 3, fx3. Y así sucesivamente. Entonces, aquí hay unas preguntas que hay que responder primero. ¿Quién es este x2? Porque eso lo puse yo como para generalizar, pero a ver, eso tiene que tener un valor para yo poder luego decir quién es la altura exacta de cada uno de este rectángulo en particular. Entonces, como ya vimos, vamos a ir anotando nuestros resultados acá. A su 1 tiene como área la base. ¿Quién es la base? 2 entre n, ¿no? Sabemos que, bueno, vamos a ponerlo como yo lo había denotado al principio. Sabemos que la base se va a denotar como delta x, ¿ok? Y sabemos que va a ser 2 entre n. ¿Y la altura cuál va a ser? Bueno, f de 0. Perfecto. Que esto va a ser igual a 2 entre n multiplicado por f de 0. Ahora bien, a sub 2, ¿cuánto sería? Tiene que tener la misma base, ya lo sabemos de ello.
¿Y quién va a ser la altura? Bueno, entonces aquí date cuenta de algo. Aquí vamos a empezar a conversar un poquito sobre la partición. Como la partición es regular, es decir, como cada uno de los rectángulos tiene la misma base, yo sé que de aquí a acá lo que hay es delta X. O sea que este punto, que era el que yo estaba señalando ahorita como X sub 2, ¿quién va a ser? Pues va a ser 0 más delta X. O sea, X sub 2, el tal X sub 2 sería 0 más delta X. Y si yo quisiera saber cuánto vale este, lo que tengo que hacer es sumarle otra base más, ¿ok? Porque la distancia que hay desde aquí, desde este puntico que está acá, con respecto al origen, pues sería delta X más otro pedacito delta X, porque esa es la base de todos los rectángulos, es decir, que sería X sub 3, bueno, en este caso sería X sub 3. Vamos a ponerlo aquí arriba que quepa. X sub 3 sería 0 más 2 delta X. Ajá, entonces fíjate que ya yo tengo quién sería el X sub 2, lo que significa que para yo poder encontrar el área de este rectángulo, tendría que calcular su altura como la función X más 1, evaluada en el punto X2, que viene siendo delta X, o 0 más delta X. Y delta X es 2 entre n, o sea que ya allí estaríamos dando la altura. Pero insisto, fíjate que yo no estoy calculando altura por altura, tipo a su 1 me va a dar 2, a su 3 me va a dar 4. No, yo estoy calculando una expresión que me represente a mí la altura de todos los rectángulos, asumiendo que yo estoy metiendo en el rectángulo. Entonces, cuando yo vaya a escribir acá qué forma tiene la expresión del área del segundo rectángulo, pues tengo que decirle que va a ser f de delta x. Es decir, sería 2 entre n multiplicado por f evaluado en 2 entre n, porque eso es lo que vale delta x, o sea, la base de los rectángulos. Y para el siguiente eh, rectángulo, o sea, un tercer rectángulo que yo pueda poner acá, por ejemplo, aquí. ¿Eh? Ese rectángulo va a estar ubicado ¿en dónde? Ya lo vimos, ¿no? Aquí. O sea, cuando le digo dónde va a estar ubicado el rectángulo, en realidad me estoy refiriendo en dónde va a estar ubicado el segmento del rectángulo que es el que está tocando la recta. Entonces, ese segmento del rectángulo está ubicado en x igual 2 delta x, que es lo que vimos acá. Entonces, sería decir que el área del tercer rectángulo es igual a delta x multiplicado por f, o sea, la base multiplicada por la altura, y la altura sería 2 delta x. Entonces eso sería 2 entre n multiplicado por 2 por 2 entre n. Y acá es en donde tú tienes que empezar a dar cuenta que hay un patrón. Que hay un patrón porque fíjate que las delta x se mantienen y las f, o sea, las alturas, ¿quiénes son? Las alturas son la función evaluada en los diferentes delta x. Es decir, 0, delta x, 2 delta x, para sub 4 sería 3 delta x y así sucesivamente. Entonces, eh, ahí es donde entra la parte de, bueno, ¿cómo sería entonces una fórmula general para yo poder describir el área de todos ellos? Bueno, yo sé que tiene que llevar delta X, porque es la base, ¿no? O sea, el iésimo rectángulo, es decir, cualquier rectángulo que yo tome, ¿qué forma tendría su área? ¿Cuál sería la fórmula que lo representa? Bueno, sería delta X multiplicado por F, ¿ok? ¿Evaluado en quién? Bueno, si te fijas acá, para la sub 1, tú tienes que evaluar f de 0. Para la sub 2 tienes que evaluar f de delta x. Para la sub 3 tienes que evaluar f de 2 delta x. O sea que si tú estás en el iésimo rectángulo, aquí tiene que ir y menos 1. O sea, si yo estoy aquí en 2, aquí tiene que ir un 1 delante del delta x. Si yo estoy aquí en 3, tiene que ir un 2 delante del delta x. Entonces, si estamos acá en y, aquí tiene que ser y menos 1 multiplicado por delta x. Y esto me estaría dando entonces a mí la fórmula que me representa el área de todo del iésimo rectángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería 2 entre n por la función y menos 1 multiplicado por delta x, que sería 2 entre n también.
Entonces, esto es lo que iría dentro de la sumatoria. O sea, fíjate que esta es la expresión que me representa el área del iésimo rectángulo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sumar n rectángulos, es decir, que vamos a empezar a sumar este término desde 1, o sea, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4 y así sucesivamente. ¿Cómo sé yo si esta fórmula me quedó bien o no me quedó bien? Bueno, yo la puedo probar, ¿no? ¿Qué pasa si i vale 1? Si i vale 1, 1 menos 1, 0, pam, estoy en este caso. Si i vale 2, 2 menos 1, 1, me queda 2 entre n, pam, estoy en este caso. Y así sucesivamente. Eso tienen que probarlo. O sea, no pueden hacer la fórmula y no comprobar que su fórmula les quedó bien. Esto es un paso que en general yo siento que le cuesta bastante al principio, pero es un paso para que se hacen todos los ejercicios. O sea, una vez que tú tienes esto, ya listo, el problema está prácticamente resuelto. De todas maneras, aquí todavía faltan par de comentarios, ¿no? Tengo acá, devolver esto a su zoom original. Entonces tengo acá la expresión de cada uno de los rectángulos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Por cierto, yo aquí me equivoqué. Disculpen. Aquí me equivoqué con el subíndice. Esto es a sub i. ¿Okay? Que era lo que habíamos dicho al principio. Bueno, si tú quieres encontrar el área aproximada, suma el área de cada uno de los rectángulos que estén dentro, de los n rectángulos que estés metiendo. Entonces, para eso hay que hallar el área de cada uno de ellos o una expresión que represente el área de cada uno de ellos. Ya lo hicimos. ¿Y lo hicimos cómo? Bueno, partiendo de que el área de cada uno de los rectángulos es base por altura. ¿Quién es la base? 2 entre n o delta x, que ya lo vimos cómo se calcula. ¿Y cómo es la altura? Bueno, la altura va a ser cada uno de, o sea, las alturas de justamente de estos puntos que estoy señalando acá, ¿no? Y para yo poder encontrar las coordenadas x de cada uno de esos puntos, yo tengo que entender cómo es la partición. Entonces yo voy a dibujar acá la partición exclusivamente nada más la parte del eje X para que tú entiendas bien cómo es que yo estoy hallando o sea, esos valores de donde yo estoy evaluando la función. Pero tienes que entender que o sea, te tiene que quedar claro, y si no es así, consultas por el grupo, o sea, me dices a mí, lo que tú quieras, ¿por qué es que yo estoy evaluando la función en los puntos que están acá, por ejemplo? Porque yo estoy evaluando f de 2 entre n, porque yo estoy evaluando f de 2 por 2 entre n y así sucesivamente. Si estás viendo la grabación, repítela, si no, puedes incluso consultar cualquier otro material en YouTube. Lo importante es que entiendas el porqué, que sea claro para ti, que tenga sentido, porque lo vas a hacer en el ejercicio. Cuando lo entiendas, pues lo vas a hacer más rápido. Entonces, vamos a dibujar la partición acá. ¿Cómo hago yo para dibujar eso de la partición? Bueno, ya nada más estoy como dibujando el eje X. Aquí partimos de 0. Fíjate que aquí comienza el eje X para el área de interés. Y aquí termina. ¿Okay? Termina en 2. Entonces, mi primer rectángulo está ubicado en este intervalo. ¿Desde 0 hasta dónde? Bueno, eso va a depender de nuevo del área, perdón, de la base del rectángulo. La base del rectángulo es delta X. Eso significa que este punto que está acá va a ser 0 más delta X, que es delta X. Aquí está mi primer rectángulo. O sea, aquí va a estar, vamos a ponerlo así, aquí va a estar a su 1. Mi segundo rectángulo va a estar entre este punto que está acá y este punto que está aquí. Y también va a tener delta X de base. Eso significa que aquí va a haber 0 más delta X, que es 2 delta X. O sea, lo que estoy dibujando acá son las coordenadas X de estos puntos que están aquí. Es decir, que esto es esto. ¿Okay? O sea, aquí está a sub 2. O sea, la partición para nosotros va a ser los intervalos en donde están localizadas las bases de los rectángulos. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, que mi partición la puedo ir escribiendo así, como 0, delta X, 2 delta X, 3 delta X y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta que llegas a dónde? Y aquí es una pregunta importante, porque la mayoría de la gente respondería, bueno, hasta que llegas a 2, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que aquí realmente no estoy escribiendo la partición, sino más bien estoy escribiendo el conjunto de los puntos de muestra. Ya vamos a ver para allá. Pero acá, cuando yo hablo de los puntos de muestra,
¿Qué es lo que yo estoy haciendo en realidad? Si te fijas, lo que yo estoy poniendo acá en este conjuntico, voy a ver si lo separo aquí de esta cosa, esto es aparte, estoy poniendo son las coordenadas de estos puntos en X, ¿no? Esto, 0, delta X, 2 delta X, esto y así sucesivamente hasta que llegamos acá. Fíjate que estas serían las coordenadas de los puntos muestra. Los puntos muestra nosotros los vamos a denotar como, no hay dónde ponerlo, déjame quitar esto acá que está estorbando, como X sub y barrita. Los X sub y barrita son los puntos en donde nosotros vamos a evaluar la función para poder encontrar la altura. O sea que eso siempre va a ser así. ¿Cómo hallo yo la altura de un rectángulo? Bueno, vas a tener que hallar, o sea, va a estar determinada por la función. Entonces yo tengo que hallar la función, tengo que tener la función y luego evaluar la función en cada uno de los puntos de muestra. En este caso, o sea, los X sub y barrita. Y en este caso serían, por ejemplo, f de 0, porque fíjate que el primer rectángulo tiene su altura determinada por este segmento que está justamente en x igual a 0. Por lo tanto, la altura va a ser 1, porque f de 0 en este caso vale 1. Y luego el siguiente tendría que evaluarse en f de delta x, es decir, f de 2 entre n, y así sucesivamente, hasta que llegas hasta aquí. ¿Ok? ¿Cuál sería este punto? Entonces, este punto sería, si esto es 2, y de este punto a 2 hay delta x, pues entonces en ese punto tendría que ser 2 menos delta x. Hasta ahí. ¿Okay? Entonces esta es la manera en cómo nosotros entendemos la partición, muchachos. Eh, entendiendo dónde están los puntos muestra. ¿Okay? O sea, darse cuenta que cada uno de los rectángulos está en un intervalo. ¿Okay? O sea, aquí hay un rectángulo, entre el segundo y el tercero hay otro rectángulo, y así sucesivamente. Y a veces nos pueden pedir a nosotros que en vez de tomar como punto muestra, si te fijas bien, los lados izquierdos de un rectángulo, nos pueden pedir que tomemos como puntos muestra los lados derechos, lo que implica que estaríamos trabajando en este caso que tenemos una función creciente con rectángulos circunscritos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que me interesa ahorita es que se entienda bien por qué esta fórmula nos ha quedado así. ¿Okay? Porque ahora lo que yo voy a hacer es plantear la suma de Riemann. Entonces, la suma de Riemann me queda como si, acuérdate que estamos hablando del área aproximada todavía. Entonces, ¿qué dijimos nosotros que era el área aproximada? La sumatoria de las áreas, ¿no? Desde igual 1 hasta n, porque dijimos que eran n rectángulos. Entonces sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i. ¿Y quién es a sub i? Ya lo hemos visto acá, ¿no? Es la fórmula que conseguimos. Entonces sería delta x por i, i menos 1 delta x. ¿Okay? Esto es lo que se denota como la suma de Riemann. La suma de Riemann por sí sola, muchachos, no es el área exacta. Mucho cuidado ahí. Si a mí me piden una suma de Riemann, no necesariamente me están pidiendo el área exacta. Para que esto sea el área exacta, me falta un ingrediente. Y es que para tener, mejor dicho, A, que vendría siendo el área exacta, yo tengo que pedirle a la suma de Riemann que la cantidad de rectángulos que estamos sumando sean infinitos o que tienda a infinito. De manera que el área exacta no va a ser más que el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito del área aproximada. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de esta cuestión que tenemos acá, que sería delta x por f de i menos 1 delta x y así, ¿no? Claro, esto todavía se ve como muy raro, es como que, ajá, pero ya va, yo no veo área, yo no sé cómo vamos a llegar a un número ahí. Bueno, pero es que vamos a sustituir ahora. Porque todo lo que está allí lo conocemos, todo lo que está en el sumando de esa expresión. Entonces, acá sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de delta x. ¿Quién es delta x? 2 entre n.
¿Quién es la función? La función es x más 1, pero todavía no la voy a poner. Entonces aquí sería y menos 1 por delta x, que sería 2 entre n. Entonces, como la función es, ya para ir cerrando aquí esta sesión, x más 1, entonces, al reemplazar, o sea, tengo que evaluar x más 1 en este numerote que está aquí. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de 1 hasta n, de 2 entre n multiplicado por x más 1. Entonces evalúo esto donde está la x. Entonces sería 2 por i menos 1 entre n más 1. ¿Okay? Y acá es en donde yo tengo que empezar a resolver la sumatoria. Yo resuelvo la sumatoria primero. Y luego de que yo haga eso, voy a tener entonces que resolver el límite. Y en el momento en que yo resuelva el límite, me va a dar el resultado. ¿Okay? Pero primero tengo que hacerlo en ese orden, ¿no? Resuelvo la sumatoria. ¿Qué significa resolver la sumatoria? Bueno, empezar a aplicar las propiedades que vimos, las propiedades de linealidad, etc. No lo voy a hacer ahorita porque no me va a quedar chance, pero lo vamos a retomar en la sesión del miércoles. Entonces, en la sesión del miércoles, como dije, estamos bastante chéveres de tiempo porque esto estaba calculado más o menos para hacerse en la tercera clase. Este, como está bastante chévere de tiempo, vamos a ir haciendo estos cálculos con calmita. Pero digamos que acá esto era lo que, o sea, esto es el núcleo, lo más importante, poder llegar a estas expresiones, que es básicamente construir la suma de Riemann y luego aplicarle el límite. Construir la suma de Riemann es algo que hay que darle lento, o sea, hay que ver ejemplos, hay que entender por qué se están tomando esos valores. Si pueden ver las guías, que si la guía de Cristian Laya, que si la guía de Farid, que si videos en YouTube, excelente, si tienen que repetir la clase, perfecto, y cualquier duda, pues yo también los puedo ir orientando allí. Pero de esto hay que practicar bastante, muchachos, para que quede claro. Porque va a depender de cada quien, ¿no? Hay gente que se le hace más fácil, hay gente que se le hace un poco más difícil porque no está acostumbrado a identificar este tipo de patrones como estábamos trabajando acá. Pero nada, lo vamos a dejar hasta aquí por esta sesión. Vamos a continuar el miércoles. Yo le voy a pasar ahorita los apuntes. Y bueno, yo voy pausando acá la grabación. Yo no sé